Quedó muy bien porque antes trabajábamos mucho, caminábamos mucho detrás de las vacas en el pasto, y ahora ya no andamos bajo la lluvia ni el frío buscando vacas, trayéndolas a la casa. Aquí las vacas están dentro del galpón, uno las atiende sin tener que caminar bajo la lluvia ni el frío. En cuestión de 2 o 3 años pasamos de un promedio de 22 litros a 40. Es una evolución que gratifica mucho, porque significa una familia más permaneciendo en la actividad. Nuestro acompañamiento es mensual normalmente. Cuando todo está ideal, no asistimos con tanta frecuencia, pero cuando surge un desafío, si es necesario 2 veces por semana, estaremos aquí. Ese es el enfoque. Tenemos el porcentaje, que es lo que queda en la criba superior. La principal aquí es la criba del medio, que es la fibra efectiva, y el fondo, que es la parte más desafiante de la dieta. Existen oportunidades para ajustar y aumentar aún más, pero también cuidamos de no excedernos en el afán de producir y generar otros problemas. Ahora bien, aquí tenemos el resultado del tamizado. Las cantidades fueron medidas mediante criba, y una de las formas, para quien no dispone de tablas o alguna otra manera de certificar, es utilizando Ruminants, inteligencia artificial. Le pasamos la información indicando las cantidades obtenidas. Obtuvimos 23 gramos en la criba gruesa, disculpen. En la del medio, que uso 3, tuvo 8 milímetros y resultó en 188 gramos. Y en el fondo fueron 317 gramos. Así que pasé estos datos a la inteligencia artificial. Y vino un comentario, ¿verdad? Tenemos aproximadamente un 4,4% de la dieta total en la criba gruesa, de 19 milímetros, el 35,6% en la criba del medio y un 60% en el fondo. Entonces, ¿por qué es importante medir esto? Aquí nos alerta de que debemos actuar en el manejo para reducir un poco esa probabilidad. Teníamos en el estado, según Emater, cerca de 80,000 propiedades lecheras en 2015. Y hoy, en 2025, contamos con aproximadamente 30,000 a 31,000 propiedades. Y todavía existe la tendencia a disminuir, quizá en los próximos 5 años, llegando a 15,000 o 20,000 propiedades lecheras. Sin embargo, una diferencia, ¿no? A pesar de que menos de la mitad de las propiedades permanecieron, la producción de leche se mantuvo, el número de vacas disminuyó, pero la producción de leche se mantuvo. Además, el promedio de litros de leche por propiedad está aumentando, y también la cantidad de vacas por propiedad. Jesse mandó avisar que ya no hará más videos porque no te has suscrito al canal de Santa Fe, así que suscríbete ahora y él continuará grabando en granjas alrededor del mundo. Soy Ezequiel Ranzolín, soy el responsable del área de nutrición en la finca. Y lo que llama especialmente la atención aquí, y que procuramos mostrar un poco, es la historia. La historia de la finca de la familia Aceredo refleja mucho de lo que es Río Grande do Sul en relación a la producción lechera. Además, lo que viene ocurriendo también, estábamos revisando datos recientes de Emater de Río Grande do Sul, que hizo un análisis, y probablemente estos datos reflejan la situación del país, e incluso del mundo. Es una tendencia. Según Emater, en el estado había alrededor de 80,000 explotaciones lecheras en 2015, y hoy, en 2025, estamos cerca de 30,311 explotaciones, con una tendencia aún a la baja. Tal vez en los próximos 5 años lleguemos a tener entre 15 y 20,000 explotaciones lecheras. Sin embargo, existe una diferencia. Con menos del 50% de las propiedades restantes, la producción de leche se mantuvo. El número de vacas disminuyó, pero la producción de leche se mantuvo, y el promedio de litros producidos por propiedad está aumentando, así como el número de vacas por explotación. ¿Por qué menciono esto? Porque esta finca refleja bien esa permanencia. Evolucionaron en el número de vacas, evolucionaron en la forma de trabajar, en la estructuración de la finca, salieron de números, como mencionaron, de 17, 19, 20 vacas cuando no existía el galpón. Luego, cuando llegamos aquí, hace aproximadamente 3 a 4 años, se inició un trabajo, con un promedio en torno a los 22 litros. En un periodo de transición, los padres de Gabriel entregaron la toma de decisiones a él en la explotación, y fue desafiado a crecer junto con la finca. Así que, tal como comenté, quizá no sea el mayor promedio. Si logran 40 litros, hay otras fincas que también lo están consiguiendo.
pero hablamos de una explotación que pasó por una transición, de aquellas que están permaneciendo. Es una provocación y un desafío personal. El 80% de las explotaciones del Estado, y creo que en Brasil no es diferente, son propiedades que o bien mejoran y pasan de padres a hijos mejorando, o bien dejan la actividad. Y asumimos aquí el desafío de realizar ese cambio, esa transición. Así que hoy, un resultado de 40 litros, llegando a picos de 41 litros de promedio. Es algo espectacular. Al principio enfrentamos problemas y desafíos reproductivos, como comentó, y desafíos para producir ensilaje de calidad. Es ahí donde siempre cito a Santa Fe como referencia, porque en 2017 comencé a estudiar nutrición a través de Santa Fe, y hemos venido evolucionando. Empezamos a formular dietas en pequeñas explotaciones, con promedios bajos y mayores desafíos, para aplicar el conocimiento y evolucionar conjuntamente. Hoy, varias explotaciones, como esta, que están permaneciendo y creciendo, son parte de este trabajo. Lo que queremos destacar aquí es la evolución, la permanencia, el esfuerzo de las fincas que buscan seguir activas. Gabriel hoy, refiriéndose a su familia, son personas que se abrieron a esa evolución y ese cambio. Como comentó, en la parte de la dieta, tenemos una asociación con el laboratorio LabNutris al que enviamos la mayoría de los análisis. Lo primero fue empezar a recolectar datos. Se pasó a recolectar datos de la finca, promedios, entender cómo estaba la producción, conversando entre los profesionales que atienden y con la planta láctea, que son nuestros socios, y los técnicos que asisten a la explotación. Así hemos ido evolucionando y percibiendo que faltaban ingredientes, entendiendo la producción regional, para traer a la finca lo que se puede producir y, para lo que no es posible, buscar socios proveedores. Se mejoraron los procesos productivos, por ejemplo, como vimos recientemente en el evento de Santa Fe de Ferrareto, el momento del corte, la forma de almacenamiento del ensilaje, los ingredientes, el tamiz, los análisis de escurrimiento de estiércol, la condición corporal, etc. Esto ha propiciado la evolución y, sinceramente, nos sorprende que estos datos sean considerados normales, pero en 2 o 3 años, pasar de promedios de 20 o 22 litros a 40 litros es una evolución muy gratificante, pues significa que una familia más está permaneciendo en la actividad. La asistencia es normalmente mensual cuando todo está bien, y cuando hay desafíos que requieren visitas 2 veces por semana, acudimos porque el objetivo es justamente ese: acompañar y promover esas mejoras. Nos enfocamos mucho en el manejo, pues siempre digo que la nutrición, la dieta en sí, es un detalle, pero todo el trabajo y la participación colectiva suman. Recientemente, incluso con inteligencia artificial, la hemos empezado a utilizar para buscar mayor información científica. Sin embargo, no siempre tenemos tiempo de leer tantos artículos, así que empleamos herramientas como Luminance para validar si las decisiones están siendo correctas, y así cosechamos los resultados. La propiedad tenía como meta alcanzar los 30 litros. Discutimos esto anteriormente, y parecía un valor lejano. Bromeábamos diciendo que celebraríamos con un asado al llegar a los 30 litros. Creo que es fundamental celebrar los logros, y el resultado llegó rápido, alcanzando los 40. El objetivo ahora ni siquiera es crecer, sino mantener esa estabilidad con salud y seguridad, con el jato sano, buscando entender cómo sostener este rendimiento en verano, pues en el Valle del Taquari es un desafío, es muy gratificante poder realizar todo esto. Soy el padre de Gabriel, Hildo Romario de Aceredo. Comenzamos con la producción lechera hace bastantes años y cada año seguimos aumentando. Hay que confiar en el hijo, brindarle apoyo y ayudar a dar continuidad a todo lo que uno logró: el galpón, las vacas y mantener el negocio familiar. Solicitamos la ayuda de quienes nos acompañan, que desean nuestro bienestar, e incentivamos a los hijos a permanecer trabajando en la finca. Si no los apoyamos, se van a buscar otro trabajo y llegará el día en que será necesario parar o contratar empleados, una situación que personalmente no considero ideal, pues se requiere mucho trabajo para justificarlo. Optamos por apoyar a los hijos en la continuidad. Este cambio implementado puede considerarse una tecnología, pues como venía trabajando y el hecho de que Gabriel creció en la finca, hoy todo ha cambiado. Él se fue quedando cada año un poco más y le entregué la responsabilidad, incorporando esas tecnologías para que el negocio funcione. De lo contrario, no es viable
Uno debe expresar lo que piensa, pues a veces se cree que solo el propio modo de actuar es el correcto, pero la realidad demuestra que debíamos intentar algo diferente, y ha funcionado muy bien. Antes trabajábamos mucho, desplazándonos constantemente tras las vacas en el pasto, bajo la lluvia o el frío, trayendo el ganado a la casa. Ahora las vacas están dentro del galpón, se las atiende allí mismo, y ya no es necesario caminar bajo la lluvia ni el frío. Para nosotros, honestamente, no es invención ni recomendación para otros, pero para nosotros ha sido la mejor decisión. Vacas dentro del galpón. Es cierto que el pastoreo resulta en menores costos, pero se pierde energía por el desplazamiento, mientras que allí ellas comen, beben y descansan para producir más. Nosotros no necesitamos caminar tras las vacas ni sufrir frío o lluvia, ya que todo ocurre dentro del galpón, sin ese esfuerzo adicional. Aquí, por ejemplo, aplicamos procedimientos habituales para conocer el tamaño de partículas y su influencia sobre el contenido graso de la leche y la salud ruminal. Es preciso, a veces, realizar ajustes si hay exceso o falta de fibra larga, para evitar poner en riesgo la producción. Cuanto mayor es la producción, mayor es el riesgo si no se controla adecuadamente. La utilización de tamices sirve para obtener parámetros objetivos y así tomar decisiones fundamentadas. Con ello, se puede determinar la necesidad de añadir fibra distinta, hacer la dieta más concentrada, optar por otros ingredientes o, en ocasiones, retirar excesos que estén limitando la producción. Por ejemplo, un valor elevado de FDN puede ser indicativo de otros factores. Siempre dialogo con el productor sobre estos aspectos, mostrando los porqués detrás de nuestras acciones, dado que hoy contamos con múltiples herramientas para la toma de decisiones. Recuerdo que cuando inicié en 2005 en la empresa que represento actualmente, no disponíamos de tantos datos. Hoy se cuenta con análisis de leche y de estiércol, observación de los comederos, tamices, inteligencia artificial y luminancia, permitiendo validar los datos y aumentar la precisión, alcanzando así los resultados actuales. Yo suelo utilizar un cable para facilitar el deslizamiento del tamiz. Existen valores de referencia sobre el porcentaje de material que debe quedar en cada tamiz. Yo suelo emplear 3 tamices, aunque algunas personas utilizan 4, según la preferencia profesional. Tenemos los porcentajes de lo que debería permanecer en el tamiz superior, el principal, el del medio, fibra efectiva, y el inferior, que corresponde a la fracción más desafiante de la dieta, donde a veces existe la oportunidad de aumentar el aporte, pero también se debe evitar el exceso para no crear otros problemas. El tamiz es un método práctico para obtener esos datos en el momento. Otra herramienta empleada frecuentemente en la finca, además de los envíos al laboratorio, es el uso de una freidora de aire para determinar el contenido de materia seca al instante. Siempre sugiero esto a los productores para evaluar el contenido de materia seca al preparar ensilaje, presecado o heno. Ahora bien, tenemos el resultado del tamiz. Se midieron las cantidades en cada uno y, para quien no dispone de tablas o referencias, es posible recurrir a la inteligencia artificial de Ruminants para validar los datos. Se registraron 23 gramos en el tamiz grueso, en el intermedio, de 8 milímetros, de acuerdo a mi práctica con 3 tamices, 188 gramos, y en el inferior, 317 gramos. Estos valores se pasaron a la inteligencia artificial, que indicó un 4,4% de la dieta total en el tamiz grueso, 35,6% en el intermedio, de 19 milímetros, y el 60% en el fondo. ¿Por qué es importante medir esto? Porque nos alerta sobre aspectos de manejo que debemos mejorar para reducir la proporción en el fondo. Analizando estiércol, leche, cuyos análisis enviamos a Univites en el Valle de Tacuari, y ensilaje, enviado a LabNutris, tomamos decisiones fundamentadas. Como Gabriel explicó antes, se trata de una finca con una ensiladora pequeña, no autopropulsada, por lo que si la longitud de corte del ensilaje es excesiva, existe el problema de que el grano no se tritura adecuadamente. Por ello, optamos por cortar más fino dentro de las posibilidades, sin perjudicar la molienda del grano, y compensamos con ingredientes externos: heno de ryegrass y tifton, semilla de algodón, residuo cervecero, maíz molido, harina de soja,
cascarilla de soja y 600 gramos de Bobby Gold Guard, que ya incluye tamponadores y vitamina D premetabolizada con Microfix. El trabajo admite el uso de tecnologías para este fin. Otra situación a evaluar, Gabriel, sería la mezcla en el vagón. En ocasiones, el tiempo de mezclado puede estar triturando en exceso la dieta total, o el orden en que se incorporan los ingredientes. ¿Cuál es el orden de carga en el vagón? ¿Cómo se realiza? Se añaden la cebada, el maíz molido y el afrecho de soja, la cascarilla de soja mineral y el heno. La mezcla se bate durante 5 minutos. Luego se agrega el ensilaje. Son 36 kilogramos de ensilaje por vaca y se mezcla durante 4 minutos más. Lo que podemos evaluar en este contexto para proporcionar un poco más de seguridad en la dieta. Por supuesto que también vamos a observar otros datos, pero observando específicamente los números aquí, sería quizás abrir un poco la contracuchilla al momento de moler. El procedimiento ya es interesante, porque usted ya está colocando el heno antes del ensilaje para picar. Tal vez deberíamos abrir un poco la contracuchilla para que no pique demasiado el ensilaje después. Hay que evitar, dado que el tamaño de partícula del ensilaje ya es pequeño, el riesgo de triturarlo aún más. Evaluaremos otras posibilidades de ajuste para mantener la seguridad. Aunque estamos con grasa en 3,8, proteína en 3,3, el aspecto del estiércol también está adecuado, y eso cuenta para la evaluación. La CSS muestra niveles bastante interesantes, ha llegado hasta 200, por debajo de eso ya se considera óptimo. Porque tenemos bastantes desafíos en la región con respecto a la CSS, son números buenos lactosa, con un promedio de 4,7. Intentamos trabajar la urea en el rango de 12 a 14. Ahora percibimos que existe una oportunidad y se puede elevar un poco la proteína. Evaluaremos la posibilidad, ahora en verano, de añadir aditivos que trabajen ese aspecto, que ayuden al consumo durante el verano, trabajar con una mezcla de aceites esenciales y extractos de plantas para evitar el problema de leak gut en las vacas y la cuestión del intestino permeable. Así, el uso de herramientas tecnológicas junto con el manejo, la dieta y la reproducción es lo que permite alcanzar este resultado. Ese es el camino. Aquí vamos a recolectar la dieta total para enviarla al laboratorio, para certificar lo que estamos estipulando en la dieta. La sugerencia es tomar muestras en varios puntos del comedero para lograr un análisis más homogéneo. Envío a Lab Nutris, y normalmente aquí para nosotros, el resultado tarda un promedio de 5 días desde que llega allí. Así nos aseguramos de que coincida con lo que hemos diseñado en la dieta. Para el envío al laboratorio, es importante siempre sellar bien, que esté bien compactado para que no quede aire en el interior. Enviar tan pronto como sea posible para evitar alteraciones. Hay personas que tienen en casa una envasadora al vacío, que también puede utilizarse. O en la finca, a veces en la práctica diaria, se debe enviar de inmediato por una empresa de transporte. Compactar bien e identificar la muestra. El envío al laboratorio es fundamental para confirmar lo que prevemos en la dieta.